A ver, imaginemos por un momento una paradoja. Tener el regalo del libre albedrío, o sea, la capacidad absoluta e indiscutible de elegir nuestro propio camino. Vale. Y descubrir que, precisamente, esa libertad sin límites es el vehículo que empuja a la humanidad a olvidar por completo quién es y de dónde viene. O sea, como si la herramienta de la emancipación se convirtiera en el motor de la amnesia. Exacto. Pues eso es exactamente lo que plantea un documento espiritual fascinante en el que nos vamos a sumergir hoy. Un texto que, fíjate, fue redactado en México el 1 de octubre de 1939. Justo cuando el mundo entero se asomaba al abismo de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. El mundo físico estaba a punto de estallar. Y resulta un contraste súper revelador, porque mientras el contexto histórico de ese momento estaba dominado por discursos sobre la invasión territorial y el control de las masas, Y la destrucción física, claro. eso es. Pues este texto, conocido como una cátedra del Verbo Divino, ofrece un diagnóstico que mira hacia adentro. No habla de ejércitos ni de fronteras, sino que plantea una estructura psicológica y filosófica sobre la alienación humana. Y para nuestra inmersión profunda de hoy vamos a aislar un segmento muy específico de este material. Nos centraremos en la sección titulada Caída y restitución, concretamente en el subtema El hombre y su desvío. Que abarca desde el párrafo 11 hasta el 20, si no me equivoco. Sí, justo esos párrafos. Y la misión de este análisis es desentrañar cómo explica el autor el origen de nuestro error fundacional. O sea, ¿por qué parece que navegamos en un estado de desorientación crónica? Y, sobre todo, ¿cuál es el mecanismo práctico que sugiere para revertirlo? Bueno, pues el planteamiento exige dejar a un lado las ideas preconcebidas que podamos tener sobre el típico castigo divino. Sí, la imagen clásica de un ser superior enfadado, ¿no? Exactamente. Lo que propone este texto es más bien un diagrama ontológico, una especie de mapa de la anatomía del ser. Porque para entender cómo perdemos el rumbo, el documento insiste en que primero hay que comprender de qué materiales estamos hechos. Y ahí establece una división a 3 niveles que no deja lugar a la ambigüedad. Así es. Espíritu, alma y materia. Vale, detengámonos en ese diagrama un momento, porque el vocabulario que utiliza no es casual. En los párrafos complementarios, y en el 11 y el 20, hace una distinción muy aguda entre lo que es formado y lo que es creado. Un matiz importantísimo. Sí, porque aplica el término formado exclusivamente al espíritu, indicando que lleva la chispa divina, como el hálito inalterable. Pero luego cuando habla del alma y de la materia, Que incluye el cuerpo y el corazón humano, ojo. claro, pues ahí dice que son creadas. ¿Cuál es el peso filosófico de esa diferencia semántica? O sea, ¿por qué importa tanto? Pues importa muchísimo porque la diferencia es abismal y es la base de todo el conflicto posterior. A ver, lo formado implica que el espíritu es una extensión directa de la fuente original. Como que comparte su esencia, su eternidad. Eso es. No tiene principio ni fin en el sentido material. Por el contrario, lo creado implica algo que ha sido manufacturado para cumplir una función específica en un entorno temporal. ¿Vale? O sea que la materia sería el vehículo físico. Claro. Y el alma funciona como una interfaz. Es una vestidura que se coloca justo entre la luz abrasadora del espíritu y la densidad del mundo material. ¿Sabes qué? Para visualizar mejor estos 3 niveles, se me ocurre pensar en la analogía de un buzo de aguas profundas. Uy, a ver, cuéntame. Pues mira, el espíritu sería la persona humana, o sea, el buzo en sí mismo, el que tiene la conciencia y la capacidad de decidir hacia dónde nadar. Vale, me cuadra. Luego, el alma sería la escafandra, ese traje protector que envuelve al buzo, que le filtra el oxígeno y le permite sobrevivir en un entorno que de otro modo lo aplastaría. O sea, la interfaz con el medio. Exacto. Y la materia, el cuerpo físico, sería el océano en sí, un entorno lleno de corrientes imprevistas, variaciones de presión y criaturas desconocidas. Es que esa imagen mental encaja a la perfección con la jerarquía que defiende el texto. O sea, en un estado de equilibrio, el buzo dirige la exploración. El traje simplemente obedece y protege. Y el océano es el medio a través del cual se desplazan. El desastre, y aquí la cosa se pone interesante, empieza cuando la jerarquía se invierte. O sea, cuando el océano manda sobre el buzo. Justamente. El texto señala explícitamente que la tragedia ocurre cuando la materia empieza a dominar al alma, lo que inevitablemente oscurece la luz del espíritu. Pero, a ver, pongámonos en el lugar de ese ser humano primordial o del buzo de nuestra analogía.
Si el océano fue diseñado con tantas corrientes fascinantes y el traje deja pasar esas sensaciones, Claro, es muy tentador. pues parece un fallo de diseño garrafal, porque fíjate que los párrafos 11 y 12 relatan que el ser humano quedó, y cito, fascinado y preso de raras sensaciones que le deslumbraron. Sí, sí. Si la materia es tan seductora, parece que estábamos destinados a distraernos y fallar desde el primer minuto. Esa es la objeción lógica, natural. Es decir, estamos ante una trampa. Pues el documento argumenta que no hubo un error de diseño, sino un cortocircuito en la interpretación del entorno. Vale. El texto rechaza la narrativa tradicional de un castigo fulminante, impuesto desde las alturas por probar un fruto prohibido. Lo que describe es un proceso gradual de embriaguez. O sea, no hubo un empujón al abismo. Para nada. El ser humano caminó hacia él voluntariamente, casi hipnotizado. Las raras sensaciones de la materia actuaron como un narcótico. Volviendo a la imagen de antes, sería como si de repente descubrieras que dentro de la escafandra se pueden proyectar luces de colores y poner música estimulante. Exacto, una pantalla inmersiva ahí dentro. Y claro, al principio miras la pantalla un segundo, luego dos, y llega un momento en que dejas de nadar, dejas de mirar el océano exterior. Y por supuesto olvidas por completo que existe una superficie a la que debes regresar. ¡Qué fuerte! Y me imagino que esa distracción constante ensucia el traje, ¿no? Así es. El texto menciona que el ser humano se revistió de vanidad, de orgullo, de mala voluntad. Ese es el fango que se adhiere a la escafandra. Y esto nos obliga a mirar de frente el concepto del libre albedrío, que el párrafo 13 aborda de lleno. Un tema delicado, sí. Porque la verdadera tragedia aquí no es que existieran sensaciones placenteras en el océano, sino lo que la humanidad decidió hacer con su libertad para experimentarlas. Y lo cual genera otra fricción importante, fíjate. Claro, porque uno piensa, a ver, si el libre albedrío fue la llave que abrió la puerta a esta embriaguez de los sentidos, ¿acaso el texto sugiere que la libertad de elección fue una mala idea? El documento es súper tajante al respecto. El libre albedrío es sagrado e inviolable. Entonces, El problema radicó en la pésima lectura que hizo el ser humano de ese don. Se confundió. Libertad de elección con separación absoluta. vale, entiendo. O sea, al darse cuenta de que podían tomar decisiones autónomas y experimentar placeres físicos independientes. El intelecto humano fabricó una ilusión peligrosísima. La creencia de que podía existir como un ente aislado. Pensó, a ver, si soy capaz de elegir, significa que soy un ser absoluto. Que no necesito estar conectado a ninguna fuente originaria. Exacto. Es la fantasía del individualismo extremo llevada a sus últimas consecuencias. Cortar el cordón umbilical por simple soberbia. Madre mía. Y esa desconexión voluntaria es lo que precipita la caída. Al creerse islas absolutas, pierden el flujo de esa fuente espiritual y la escafandra queda completamente cubierta de fango. Y el buzo queda ciego, a merced total de las corrientes del océano. Claro. Y si el traje se mancha y el buzo ya no ve la superficie, la consecuencia inmediata no es solo la ceguera física. Es algo mucho más profundo, sí. Es la amnesia. Y eso es exactamente lo que aborda el versículo central de esta cátedra. Hay una frase en el párrafo 13 que funciona como el ancla filosófica de todo el documento. Una frase con un peso existencial que sobrecoge la verdad. Totalmente. Hablando de la desesperación a la que llega el ser humano tras milenios de distracciones, el texto dice, y cito textualmente, «Se ha sentido tan alejado de mí que no sabe si existo o no existo. Realmente». Uf, es que detenerse a analizar la contundencia de esa frase es fundamental. No sabe si existo o no existo realmente. Es la confesión de un vacío total. Es que es desolador. Si lo trasladamos a términos de psicología moderna, para quien nos escucha hoy en día, estamos hablando de un fenómeno que roza la desrealización, un burnout existencial agudo. Como cuando alguien pasa demasiado tiempo persiguiendo ráfagas cortas de dopamina, ¿no? Sí, saltando de una rara sensación a otra. Llega un punto de agotamiento en el que la realidad misma parece difuminarse. Se pierde el sentido del yo. Y el autor, en 1939, llama a este fenómeno una memoria del espíritu olvidadiza, según vemos en el párrafo 14. Es una descripción brillante. Lo es, porque perder la memoria de quiénes somos no genera una calma ignorante, te genera pánico. Y para ilustrar ese pánico, el documento utiliza una metáfora cosmológica impresionante. Afirma que la humanidad presa de esta amnesia mira a su alrededor y se pregunta por qué el eje de esta Tierra se encuentra en desorden, y todo es caos. El eje en desorden. Claro, porque si un planeta pierde su eje de rotación, la consecuencia no es que simplemente gire un poco diferente. Para nada.
es que se tambalea caóticamente. Destruye los ciclos naturales, el clima, la estabilidad. Y a nivel humano, cuando se pierde el eje, que según el diagrama ontológico del principio debería ser el espíritu, Pues todo el sistema psicológico y emocional entra en un caos violento. y al reflexionar sobre ese tambaleo, resulta evidente que la descripción de 1939 no ha perdido ni un ápice de vigencia. Cualquier persona que observe el ritmo de la vida contemporánea puede identificar esa amnesia. Es que las raras sensaciones han evolucionado, por supuesto. Hoy no solo hablamos de placeres básicos, sino de un bombardeo algorítmico, de sobreinformación constante. Estímulos visuales ininterrumpidos en pantallas, la validación inmediata en redes sociales. Y todo esto satura el alma hasta tal punto que la voz del espíritu se vuelve inaudible. Se termina dudando de todo, del propósito vital, de la viabilidad del futuro y de la existencia misma de un orden subyacente. Y literalmente se anestesia el alma bajo el pretexto de estimularla. Y llegamos a un punto de saturación en el que la sociedad simplemente acepta que vivir en el fango, con el eje torcido, es la condición natural del ser humano. Bueno, menos mal que el texto no se detiene en este diagnóstico fatalista. A partir del párrafo 15, la narrativa da un giro de timón radical. Sí, y presenta la arquitectura de una solución. Aquí entra el concepto de restitución. El autor no propone una resignación pasiva, sino un método activo para volver a afinar el espíritu, el alma y la materia. Sin embargo, el lenguaje que utiliza plantea un reto, ¿eh? Bastante peculiar, sí. Porque el párrafo 20 pide explícitamente a la humanidad que inicie un proceso de irse desmaterializándose. Claro, y el término desmaterializarse puede sonar supercríptico o incluso a ciencia ficción si se saca de contexto. Es que suena literalmente a un acto de magia donde uno evapora su propio cuerpo, o a una exigencia de ascetismo extremo donde la gente debe huir a las montañas a vivir del aire. Y no van por ahí los tiros. Entonces, ¿cómo se supone que alguien aplica la desmaterialización de forma práctica? La clave está en no interpretar el término de manera física, sino posicional, volviendo a nuestra analogía del buzo. Vale. Desmaterializarse no significa salir huyendo del océano o destruir el traje protector. Significa limpiar concienzudamente el visor de la escafandra para dejar de estar a merced de las corrientes. Ah, el documento lo define como el acto de despojarse de la vestidura manchada, ¿verdad? Eso es. Es apartarse paulatinamente de esos excesos que anestesian la conciencia. O sea, reequilibrar el diagrama ontológico. Exactamente. Se trata de devolver el poder ejecutivo al espíritu. El texto pide ir templando vuestro espíritu, alma y corazón. Templando, como en la metalurgia, que es un proceso de aplicar calor y frío para dar resistencia a un material. Justo. A nivel humano, significa desarrollar una resiliencia frente a los estímulos inmediatos para que las tentaciones materiales no dominen la toma de decisiones. Y ese proceso de templado requiere de un catalizador, claro. El material complementario señala a la fe como ese elemento esencial. Pero ojo, hay que destacar que la fe descrita aquí está muy lejos de la concepción tradicional. De sentarse con los brazos cruzados esperando una intervención milagrosa. Exacto. La fe, en este paradigma, carece de cualquier elemento pasivo. Es puramente operativa. De hecho, la describe como un puente, como una lámpara que debe ser encendida voluntariamente. Hay una directriz clara de encender esas lámparas de fe para disipar las tinieblas de la ignorancia. Es una exigencia de acción y de testimonio. El buzo tiene que encender su propia linterna si quiere ver a través del agua turbia. Y esa exigencia de acción activa desemboca en lo que quizás sea la propuesta conceptual más compleja y provocativa de todo el segmento que estamos analizando, en los párrafos del 16 al 18. Se introduce la figura del Israel espiritual y la reunión de las 12 tribus, ¿verdad? Así es. Espera, porque aquí es súper necesario hacer una pausa analítica para quien esté al otro lado. Estamos analizando un texto redactado en México en 1939. Usar términos como Israel o 12 tribus conlleva una carga histórica y geopolítica monumental. Muy fuerte, sí. Entonces, ¿por qué el autor elige precisamente esta metáfora del Medio Oriente antiguo para dirigirse a un público en América Latina, hablando de un proceso de despertar interior? Pues es una decisión léxica fascinante que busca hackear el entendimiento del oyente. El texto aclara de forma explícita que está despojando a esas palabras de todo su peso geográfico o genético. O sea, lo vacía de su significado político. Totalmente. Dictamina, sois el pueblo de Israel por el Espíritu.
Al utilizar la imagen de las tribus, invoca el arquetipo universal de la dispersión y el exilio. Ah, vale. Así como históricamente las tribus se perdieron en diferentes naciones, el autor plantea que hay una simiente vibracional, ¿no? Un linaje de espíritus afines. Exacto. Espíritus que están dispersos por todo el mundo, atrapados en la amnesia colectiva. Entonces, no se trata de pasaportes, líneas de sangre o fronteras, se trata de una red de resonancia. Totalmente. Habla de espíritus que comparten una misión particular, sin importar en qué coordenadas geográficas o cuerpos físicos hayan nacido. Y el texto añade que a estos espíritus se les marca simbólicamente en la frente con un triángulo de la trilogía sagrada. Una marca que obviamente no es física. Es una metáfora de la responsabilidad. La cátedra afirma que hay dones espirituales que han permanecido adormecidos debido a la intoxicación de la materia. Entonces, utilizar la retórica de convocar a Israel es en realidad un toque de atención urgente para despertar esos dones. Es un llamado a filas, pero no para empuñar armas físicas. Sino para asumir una responsabilidad estructural. El mensaje parece decir, a ver, si tienes la capacidad de encender la lámpara, no tienes el privilegio de quedarte dormido en medio del fango. Tienes la obligación moral de limpiar tu escafandra, encender la luz y marcar un punto de referencia para los que siguen desorientados por el caos del eje terrestre. Y eso transforma radicalmente el tono del documento. Lo que comenzó en los párrafos 11 y 12 como una autopsia dolorosa de la fragilidad humana, de cómo la distracción nos sumió en la oscuridad, Culmina en el párrafo 20 como un manual de empoderamiento. O sea, transfiere toda la responsabilidad del rescate a las manos del propio individuo. es un viaje intelectual, filosófico brutal, que requiere ser digerido con calma. Sin duda. Y para sentar todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, repasemos un poco la trayectoria de nuestro análisis. ¿Perfecto? Hemos comenzado desmontando la anatomía fundamental del ser humano, según este texto de 1939, comprendiendo que nuestra esencia es un espíritu eterno y formado. Que está equipado con un traje anímico y sumergido en un océano material creado. A partir de ahí, hemos analizado la mecánica de la caída, desmitificando la idea de un castigo arbitrario. Comprendimos que la desorientación nace de una pésima interpretación del libre albedrío. Donde de la humanidad confundió la libertad de elección con la independencia absoluta de su fuente original. Y esa soberbia, sumada a la fascinación por los estímulos sensoriales, generó una amnesia profunda que desestabilizó el eje de nuestra existencia. Y finalmente exploramos el mapa de retorno que propone el autor mediante el proceso de restitución. Vimos cómo la desmaterialización no exige abandonar el mundo físico, Sino templar nuestras reacciones ante él, limpiando la lente del alma mediante una fe que actúa como linterna activa. todo ello coronado por ese poderoso llamado a la responsabilidad colectiva que representa la figura metafórica del Israel espiritual. Ha sido un recorrido denso, que sin duda obliga a mirar hacia las propias rutinas. Y para cerrar el debate, resulta productivo formularse una pregunta que nace directamente de la advertencia del párrafo 12. El texto detalla cómo las raras sensaciones y los placeres inmediatos embriagaron a las generaciones pasadas, causándoles un letargo espiritual profundo. Letargo que seguimos arrastrando. Así es, al observar la arquitectura de nuestro presente, nuestras rutinas digitales, nuestra necesidad de validación instantánea y el ruido incesante de nuestra cultura, cabe preguntarse para quien nos escuche hoy. ¿Cuáles son exactamente esas raras sensaciones de diseño moderno a las que estamos cediendo nuestro libre albedrío hoy en día, permitiendo que el traje se llene de fango mientras la memoria de nuestro propósito original se borra lentamente? Es una interrogante que no admite respuestas fáciles y que exige una honestidad brutal frente al espejo. Quizás el primer paso indispensable para recuperar la orientación sea sencillamente atreverse a reconocer qué forma exacta tiene el fango que nubla nuestro propio visor en el presente. A quienes nos acompañan al otro lado del audio les invitamos a seguir desgranando estas metáforas, cuestionando las respuestas dadas y explorando los textos por cuenta propia. El mapa, según parece, está aguardando a ser leído. Muchas gracias por compartir este espacio de reflexión y nos encontraremos en el próximo análisis a fondo.